Bienvenidos, estimadas y estimados estudiantes, al curso de nivelación de matemática de la carrera de contabilidad y auditoría. Vamos a iniciar este curso con la unidad 1, llamada así Lógica Proposicional y Teoría de Conjuntos. Es importante conocer cuál será el resultado de aprendizaje, el cual dice: interpreta los fundamentos conceptuales de la lógica proposicional y teoría de conjuntos. Además, lo relaciona con casos prácticos de la contabilidad. Con los conocimientos matemáticos vamos a conocer las definiciones, la historia o para qué nos sirve la lógica matemática, cuáles serán los operadores lógicos y las operaciones con conjuntos, la importancia de resolver ejercicios aplicando los conocimientos en la teoría de conjuntos y cuál será su práctica, cuál será su aplicación. Además, lo vamos a relacionar con nuestro caso contable llamado Enron, que van a conocer en la asignatura de Introducción a la Profesión. Con respecto al folio 1, Lógica Proposicional, vamos a preguntarnos: ¿qué es lógica? ¿Quiénes fueron los precursores? ¿Y cuál es la importancia de aprender la lógica? Entonces, la lógica es una de las ciencias más antiguas, tanto así que se le atribuye a Aristóteles la paternidad de esta disciplina, partiendo de que él fue quien trató a detalle para demostrar que un conocimiento puede ser verdadero o no. Ojo con esto, ¿no? Un conocimiento puede ser verdadero o no. Lo dijo ya, o lo estudió ya Aristóteles en el 384-322 a.C. y desarrolló la lógica deductiva e inductiva. Son procedimientos que consiste en derivar un hecho universal a lo particular, lo contrario de lo particular a lo universal. Aristóteles dijo que las definiciones debían describir el concepto a definir en términos de otros conceptos ya conocidos. Y es importante aquí, ya que todas las ciencias se basan en definiciones y conceptos ya establecidos. Y Aristóteles fue quien introdujo esta lógica deductiva e inductiva. Por ejemplo, en geometría plana se conoce como la geometría euclidiana, que fue de 300 a.C., y fue él quien determinó axiomas que ahora se conocen como proposiciones que son evidentemente ciertas, y estudió utilizando la lógica deductiva. También fue Al-Karaji, 1000 años después de Cristo, quien lo usó para probar el teorema del binomio y propiedades del triángulo de Pascal. Con respecto a la importancia de la lógica, vemos que en investigación, cuando realicemos las tesis, cuando realicemos estudios de casos, cuando realicemos trabajos que nos pidan en otras asignaturas, lo vamos a utilizar con el razonamiento deductivo e inductivo de Aristóteles, ya que vamos a aprender a unificar conceptos y teorías, las cuales nos van a permitir observar y deducir nuestras propias teorías, nuestras propias definiciones, y así empoderarnos de los conocimientos aprendidos. Por ejemplo, miren, en contabilidad, la lógica permite unificar todas aquellas definiciones, por ejemplo, de interés simple o interés compuesto, y aplicarlos en nuestra vida profesional, con empresas o también en casos contables de algunas personas. Con respecto ya a la lógica proposicional, tenemos que la lógica proposicional son métodos y principios que distinguen el razonamiento correcto del incorrecto, basándonos en los principios aristotélicos. Ya con la palabra proposición, entendemos que es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero nunca ambas. No puede ser verdadera y falsa, puede ser verdadera o falsa.
Estas proposiciones se dividen en dos: proposiciones simples y proposiciones compuestas. En las proposiciones simples, simplemente conocemos que son oraciones que no tienen ningún conector lógico. Y las proposiciones compuestas son aquellas que es la unión de varias oraciones, de varias proposiciones que se unen con, valga la redundancia, con conectores lógicos. Por ejemplo, una proposición simple es: la contabilidad es una técnica de registros. Simplemente es una oración. La contabilidad es una técnica de registros. En matemática también podemos decir que una ecuación es una proposición simple. X es igual a 2 es una oración. Y como proposición compuesta, un ejemplo de ellos, tenemos que la contabilidad es una técnica de registros y controla el capital invertido. Aquí, el conector que une estas dos oraciones es el conector I, ¿sí? Que en la materia de lenguaje y comunicación van a extender un poco más estos conectores, estas categorías. Y aquí en matemáticas se le conoce como conjunción. Pero aquí la contabilidad es una técnica de registros y controla el capital invertido. Unifica dos proposiciones. Aquí vemos que la proposición compuesta Q, X igual a 2 y Y igual a 5. Muchas veces en matemática, en nuestros colegios, nuestro profesor de matemática nos decía: X es igual a 2 y Y igual a 5, X igual a 3 y X igual a 4, cuando teníamos operaciones en ecuaciones cuadráticas que salían dos respuestas y decíamos: esta es respuesta y esta es respuesta. Entonces, el conector I significa que unifica dos oraciones simples con los conectores lógicos. Con respecto a los operadores lógicos, decíamos que conectan oraciones, que conectan proposiciones. Tenemos varios operadores lógicos. Vamos a estudiar la negación, la conjunción y la disyunción. La negación utiliza la palabra no. Si nosotros podemos ver o escuchar una oración que tenga esta palabra no, esto quiere decir que ya nos presentan el operador lógico negación no. Entonces dice, por ejemplo, la matemática no se relaciona con la contabilidad. Entonces miren, proposición unifica, une dos oraciones con la palabra no. Conjunción utiliza este símbolo y la propiedad fundamental de la conjunción es: si dos proposiciones son verdaderas, entonces la proposición compuesta es verdadera. Caso contrario, es falsa. Entonces, basta saber que si dos proposiciones son verdaderas, la oración compuesta será verdadera. Hay que acordarnos de estas tablas. Disyunción: si dos proposiciones son falsas, la proposición compuesta es falsa. Caso contrario, es verdadera. Miren, la diferencia entre la conjunción y la disyunción. La conjunción es este simbolito y debemos acordarnos que cuando escuchemos el conector lógico y quiere decir conjunción, y cuando escuchemos aquí el conector lógico o es una disyunción. Utilizando la tabla de verdad, conjunción: si dos proposiciones son verdaderas, la proposición compuesta es verdadera. Y si tenemos dos proposiciones falsas en la conjunción, la proposición compuesta será falsa. Las tablas de verdad. Las tablas de verdad es un método para saber si una proposición compuesta es verdadera, falsa
o contingencia. Verdadera, tautología. Si la proposición compuesta, todos los campos, sale verdadero, es una tautología, quiere decir que la proposición compuesta es verdadera, y si todo es falso, la proposición compuesta será falsa, una falacia. Y si sale contingencia, quiere decir que no se puede determinar si esta proposición compuesta es verdadera o falsa. Para ello, primero vamos a reconocer cuántas filas debemos utilizar para encontrar el valor de la proposición compuesta.